Hola queridos amigos, hoy estoy emocionado de compartir con ustedes la inspiradora historia de Tuna, una mujer valiente que ha superado innumerables dificultades a lo largo de su vida. Gracias a Quiet logró encontrar la paz y la felicidad que siempre había soñado. Pero como suele suceder, la vida nunca es completamente tranquila. Con la llegada de Nam todo parece desmoronarse y Tuna se enfrenta nuevamente a pérdidas desgarradoras. ¿Será capaz de mantener a Kit a su lado en medio de tanto dolor? Esta es una historia llena de emociones, una travesía de desafíos y sufrimiento, pero también llena de esperanza. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides darle like y activar la campanita para compartir estos momentos conmovedores con más personas. Espero que disfruten del video y que les llegue al alma. Los pasos de Tuna resonaban en el silencio de la vieja fábrica desierta. Los rayos del sol débiles y tímidos se colaban por las rendijas de las ventanas, iluminando el suelo frío y aumentando la pesadez del ambiente. Gritó su nombre, pero solo el eco de su voz rebotó en las paredes gastadas. «Quiet, ¿dónde estás?» Su llamado se perdió en el vacío sin respuesta, sin rastros de presencia alguna. El silencio se volvía aún más insoportable, apoderándose de su corazón con una creciente inquietud. Tuna avanzó con paso incierto, su ansiedad aumentando a medida que se adentraba en el lugar. Miró a su alrededor el espacio que antes había sido testigo de tantas conversaciones y risas compartidas. Pero ahora todo estaba inmóvil. Ya no había el ruido de las máquinas, ni los pasos familiares de Quiet resonando en el suelo, ni las carcajadas que llenaban el aire. Se acercó a la mesa vieja donde el día anterior había dejado un panecillo para él. Allí seguía intacto. Un indicio de que él no había estado allí. La preocupación invadió su mente, preguntándose si algo había sucedido después de lo ocurrido el día anterior. ¿Estaba él molesto? ¿O tal vez algo más lo mantenía alejado? Miró el panecillo y su corazón se apretó con la incertidumbre. ¿Será que se ha ido sin decirme nada? Pensó, el peso de la duda ahogando su pecho. Se sentó junto a su hija, ambas mirando al vacío sin poder ocultar la preocupación en sus ojos. Levantó a su pequeña y con una última mirada alrededor, se dio cuenta de lo que ya sabía. Nada había cambiado. La habitación, el lugar donde tantas veces habían compartido momentos, ahora era solo un eco de lo que fue. Y Quiet, como si hubiera desaparecido por completo, dejó atrás solo un vacío. Con determinación en su voz, pero también una gran preocupación, le dijo a su hija: «Vamos, mamá, tiene que encontrar a Quiet». Antes de irse se detuvo un momento mirando una última vez ese rincón que guardaba tantas memorias. Ese lugar, esa habitación, era testigo de historias que ya parecían lejanas. Ahora solo quedaba el silencio como un recuerdo olvidado. Tuna abrazó a su hija, respiró profundamente sintiendo el frío del aire. Sus ojos recorrieron por última vez el panecillo sabiendo que no podía irse sin antes encontrar a Quiet. Lo buscaría aunque todo pareciera en su contra. No descansaría hasta descubrir dónde estaba, hasta entender por qué se había ido sin dejar ni una palabra de despedida. El sol abrasador de la tarde de verano parecía calar en cada respiro de Tuna. Al llegar a casa, entró en un ambiente silencioso, donde solo el suave susurro del viento atravesaba las rendijas de las ventanas. Dejó caer su pesado cesto sobre la mesa de bambú, se sentó y se recostó en el respaldo de la silla. Su mente estaba abrumada, incapaz de escapar de las palabras de Nam, las cuales aún resonaban en su cabeza desde el día anterior. ¿Será que algo le ha pasado a Quiet?, murmuró Tuna con las manos temblorosas. Nunca antes había sentido tal angustia. Las imágenes de Quiet cuidando de ella y su hija, los momentos de calidez como una pequeña llama en una noche fría, seguían girando en su mente. Intentó calmarse, pensó que tal vez Quiet estaba ocupado con el trabajo, o que quizá estaba con su jefe Tuan como siempre.
pero una sensación difusa, una preocupación que no lograba comprender, no la dejaba en paz. Sacudió la cabeza tratando de despejar esos pensamientos, pero las imágenes de Kit seguían regresando una y otra vez. No puede ser, pensó para sí, no puede haberse ido sin más. A pesar de todos sus esfuerzos por calmar su corazón, el miedo no se disipaba. Recordó las veces felices que Kit había traído a su vida y a la de su hija. Las risas compartidas, los momentos en los que él estaba a su lado, escuchando sus preocupaciones. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar algo, elegiría a Kit sin pensarlo. Él siempre estuvo allí para ella, trayéndole paz en medio de la tormenta. Pero ahora todo parecía desmoronarse ante sus ojos. El calor aumentaba, el aire parecía querer tragárselo todo. Se levantó, tomó a su hija y la llevó al interior de la casa buscando un espacio más fresco para ella. Pero su propia inquietud no la dejaba tranquila. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. No podía quedarse más tiempo esperando. Tenía que encontrar a Kit. Sus pasos fueron rápidos en el estrecho camino, sus ojos buscaban algo en la bruma del horizonte. Iba a dirigirse a la oficina de Tuan, aunque no guardaba muchas esperanzas. El peso de la ansiedad se apoderó de ella al pensar en preguntarle a Tuan, pues sabía que él nunca sería fácil de tratar, pero no tenía otra opción. Caminaba como una sombra bajo el calor abrasador de la tarde, atravesando callejones y preguntando a cada persona, pero ninguno tenía una respuesta. Los gestos de negación y las miradas desconcertadas solo aumentaban su miedo. No podía ser Kit, no podía haber desaparecido sin dejar rastro. De repente pensó en Nam, el hombre que siempre había evitado. Tal vez él sería la única persona que sabía a dónde había ido Kit, pero la pregunta que se cernía sobre ella era dolorosa. Sabía que tendría que enfrentarse a Nam, no importaba cuán despreciable fuera. Pero en ese momento solo tenía un objetivo: encontrar a Kit y descubrir la verdad. No podía dejar que él se desvaneciera sin saber por qué. Si tenía que preguntar hasta el final, lo haría. El alma de Tuña estaba hecha pedazos, atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, ansiedad, desesperación y miedo. Cada paso en el largo camino la hacía sentirse aún más perdida, como si las huellas se desvanecieran ante ella. Si no encontraba a Kit hoy, si esos rastros débiles no la llevaban hasta él, tendría que ir a la policía. Ya no podía quedarse más tiempo inactiva. Pensamientos oscuros rondaban su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. No lograba imaginarse a Kit sufriendo, siendo maltratado hasta quedar marcado tanto física como emocionalmente. Nam, ese hombre despiadado, incapaz de sentir compasión, le había hecho eso a Kit. Lo había arrojado al río como si fuera basura, sin un atisbo de arrepentimiento. Era un ser sin alma, sin corazón, y Tuña sabía que si la verdad resultaba ser esa, nunca podría perdonarlo. Después de recorrer tantas calles, de preguntar a todo el mundo, regresó a la casa que una vez compartió con Kit, un lugar lleno de recuerdos felices. Pero hoy esa casa no tenía calor ni vida. Todo estaba helado, sumido en el silencio, con solo sus pasos resonando en la soledad. Una tristeza abrumadora la invadió, como una ola que arrastra todas las esperanzas que intentaba mantener a flote. El miedo empezó a consumirla, y aunque lo intentara, sabía que no podría descansar hasta conocer la verdad. ¿Dónde está Kit? Esa pregunta no dejaba de repetirse en su cabeza como una herida abierta. Se sentó en una silla antigua con los ojos vidriosos de tanto llanto y cansancio. Su corazón se sentía como un barco a la deriva, atrapado en una tormenta, incapaz de encontrar un puerto seguro. No sabía qué hacer ni a dónde ir, cuando cada rincón, cada calle ya no ofrecía respuestas, y Kit había dejado de ser un rastro para convertirse en un enigma. Tuna levantó la vista y, al mirar la luz del sol, recordó los momentos que pasó junto a Kit. Esos recuerdos ahora eran como un sueño lejano, una imagen bellísima pero dolorosa.
Recordó cómo se tomaban de las manos, cómo compartían risas, esos momentos sencillos pero llenos de amor. Ahora todo eso era solo vacío. No podía dejar de llorar, no podía dejar de pensar en Kiev, en lo que había sucedido, en todo lo que no podía entender. Una lágrima cayó y la secó rápidamente. Sabía que no importaba lo que sucediera, no podía rendirse. Tenía que encontrar a Kiev, descubrir la verdad. Si tenía que enfrentarse a Nam, a toda su maldad y crueldad, no se detendría. Kiev era lo más importante para ella y no permitiría perderlo otra vez. Chỉ có sự tĩnh lặng khó tả đến đau lòng.